So at the end of the program, many of the families were surprised, shocked, disappointed that the program was ending. So they encouraged us, and by us I mean myself and Lourdes Valencia, to continue somehow. So continue we did. We were basically two ladies without a job, without any money, and but with an idea and with a big support from the community. So what we did is we actually survived for a year with a very small grant from Dollar General. There's a plug for Dollar General. $15,000 divided amongst two people, but with big dreams, lots of volunteers from the community, and a borrowed classroom from the church across the street from McCormick Elementary. So after a year, we caught the attention of Enlace, which is a statewide collaborative funded directly through the State Department of Education. And so they came actually to Farmington to look for these two crazy ladies who had something going on that was interesting and helpful to the community, and they found us. So they invited us to apply for substantial funding through the Enlace Collaborative, and we did. And then we won the grant, and we were looking for sponsorship. So we decided to move the grant from Farmington Municipal Schools to San Juan College, and they received us with open arms, and they've administered our grant and our program since 2007. So that's a little bit of history about Enlace and how it came to be and how it's grown. That's wonderful. Thank you so much for that, Carolyn. And we also have the Herencia Latina Center on campus, which I've been proudly working at for a little over a year now. The Herencia Latina Center is stationed right in the student lounge area across the street from student activities on the right-hand side when you're headed right into the library above Mary's Kitchen. And the Herencia Latina Center is a place for students to come in and work on their homework. We've got computers, printer. We really like to see it as home away from home. It's a place where our students come and study for their exams, do their homework, or simply just come hang out, listen to music, dance, eat their lunch, whatever they're really feeling in the mood for. So we invite anybody that would like to come drop in and visit us, say hi. We're there, and we're there to help you in any way we can. If it's financial aid help, looking for scholarships, perhaps enrolling for a class, we're there to help you. And with Enlace, so there's a lot of different programs that we do. At Herencia Latina Center, we're at San Juan College. We serve directly our students, and Enlace serves our Latino community, but we work hand in hand to serve our Latino families as a whole. So amongst the different programs that we provide are our GED and our ESL classes, which maybe you could tell us a little bit more in detail about, Carolyn. Thank you, Areli. You've described exactly how Enlace Herencia Latina is. We are actually the same group of people, but we are divided because of the two groups that we serve. But many times those two entities come together, and actually that's the idea. So we have programs for almost any age group. We start with our Abriendo Puertas program, which is a nationally recognized program for Latino parents with children from age 0 to 5. This program then feeds naturally into our primetime literacy program, which we do in collaboration with the Farmington Library. We act as facilitators for this program, but Farmington Library really runs the program. But the age group here is
children from, I believe, 3rd grade through 5th grade. And then Enlace works to capture children and families for junior high and high school, and we'll talk a little bit more about those programs later. But that leads us back to our programs for adults and parents, which one of them is the ESL program. And this program actually was something that Enlace took over last year. We weren't initially equipped to offer an ESL program, but we kind of inherited it from the ACE Center here on campus. And unfortunately, that didn't come with any funding. So the great thing is that Enlace has become such a part of the community, and something that people kind of have in their minds. It's become a go-to place for services for the Hispanic Latino community, that we were able to find some really great help, some volunteers to help us run our ESL program. If you'd like, I can describe the ESL program, and if you'd like, I'll do it in Spanish, because we are reaching out to our Spanish-speaking community. Entonces, el programa de ESL, ahorita estamos viendo cómo vamos a organizarnos para el semestre que entre en la primavera. Este semestre pudimos poner 2 clases, así que tenemos 2 niveles, los que apenas están aprendiendo, principiantes, y un nivel más alto. Y esperamos todavía ofrecer los 2 niveles en la primavera. Así que si tienen interés en tomar estas clases, es buena idea llamar ahora, porque como tenemos cierto cupo de estudiantes, tenemos que tener listas de espera. Y ahorita sí hay listas de espera, pero es muy probable que sí puedan entrar. El horario de las clases son normalmente 2 o 3 días a la semana, depende del nivel. Empiezan casi siempre a las 9:30 de la mañana y terminan a las 11:30. Otra vez depende del nivel. Y las clases están en el centro de Enlace, que está por la calle 30. Y si tienen interés, nos pueden contactar por la página de Facebook, o38 y el número es 3875 o 566-3876. Ok. ¿Y eso es para comunicarse uno para las clases, para información para las clases de GED o para las clases de ESL? Es muy importante que se pongan en la lista de espera para en cuanto haya espacio disponible, ya usted se comunica con las personas, ¿verdad? Para dejarles saber cuándo van a empezar las clases. We're really excited for this opportunity once again to be a part of KSJE's DJ for a Day. Here in speaking with Scott a little bit before the show, he did share with us he has never had Spanish speakers, Spanish music on air, and here we are sharing a little bit of the information, a little bit of the programs that we have to serve our community, and we're so excited to bring the language into this radio station. So once again, thank you, Scott. And just to remind you again, everybody, supporting KSJE is easy. Just take a minute to think about what you pay for something such as Netflix. It adds up month to month, but in all reality, you're not watching Netflix right now. You're listening to us. Thank you for that. You're listening to KSJE this morning, so we invite you to go to KSJE.com to click support, and an excellent way to give back.
So we're going to go ahead and go with one of our songs. Carolyn, what are we going to be listening to right now? And then maybe we could come back and you could talk to us about the GED program. Perfect. Okay. Well, we got to choose our playlist, and so I decided the first song would be the unofficial state song of New Mexico, which is for all people, like my people, who we identify as Nuevo Mexicanos or Norteños. Volver, Volver is absolutely the song that is written on everyone's heart. It's originally by Vicente Fernandez, but this version I particularly like because it's by Los Lobos. So that's our next song, or our first song. Este amor apasionado anda muy alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Sigue a tus brazos otra vez. Yeah. Llegarías a donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Amorcito corazón, por eso te quiero tanto. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegarías a donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Aquí estuvimos escuchando este bonito tema, Volver, Volver, un tema que muchos de nosotros conocemos y como nos estaba compartiendo Caro, es un tema muy, muy conocido en los gustos de los norteños, de nuestra gente nuevo mexicana y también para nosotros los mexicanos, ¿no? Así es de que espero ya hayan disfrutado de este tema. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de lo que es el GED. El GED que ofrece Enlace. Gracias, Areli.
Hemos estado ofreciendo la programa de GED desde el 2000. Así que tenemos 18 años de tener este programa de obtener el GED en español. El GED les sirve para varias cosas, pero lo más importante es cuando están aplicando por trabajos, casi es algo que les piden siempre si tienen GED. Así que mucha gente sí graduaron en sus propios países, pero a veces es difícil poder usar esos títulos aquí en Estados Unidos. Entonces, tenemos este programa que pueden utilizar. Es muy fácil, hay no más que llamarme, Caro, porque yo les puedo hacer un plan de estudio. Sí ofrecemos también clases. Tenemos 2 clases de matemáticas y luego el resto de los temas que ofrecemos ahí mismo en enlace que está por la calle 30. Entonces, el proceso es primero llamar y les voy a hacer una cita para hablar con ustedes, a ver qué es la historia de tu educación y hacer un plan contigo personalmente para que puedas lograr este meta en tu vida. Y el número de llamar es 566-3876. También les quiero invitar a soportar este radio y ahora voy a cambiar a inglés porque, perdón, este español lo aprendí muy tarde en mi vida, pero I want to invite everyone to contribute to the radio station. It's a wonderful resource that we have here at the college and in the community. And I personally am going to visit the San Juan College page and learn how I can do it straight through payroll deduction. So thank you very much for having me. And I think we're going to have some others of our staff members join us. Disculpas le pido si soy atrevido, señora preciosa. Supe de repente, de muy buena fuente, que usted no es dichosa. Leí en su mirada que vive olvidada, que está insatisfecha, que anhela un abrazo y que ese cuerpazo nadie lo aprovecha. Señora, presiento que hoy es el momento de dar su hermosura. La fruta sabrosa es más deliciosa cuando está madura. Yo quiero abrazarla de frente y de espaldas con todas mis fuerzas, probar los excesos, comérmela a besos de pies a cabeza. Yo sé que ese fuego de ardiente deseo nos quema los dos. Por Dios se lo ruego que deje ese miedo y el falso pudor. Señora preciosa, la vida es tan corta y hay tanto dolor. Démonos amor. Usted solo debe quedarse tranquila y dejarse llevar, sin preocupación, sin inhibición.
ilusiones, dejándose amar. A mí mientras tanto, déjeme el encanto de hacerla llorar de felicidad. Yo sé que ese fuego de ardiente deseo nos quema a los dos. Por Dios se lo ruego, que deje ese miedo y el falso pudor. Señora preciosa, la vida es tan corta y hay tanto dolor. Démonos amor. Usted solo debe quedarse tranquilo y dejarse llevar, sin preocupaciones, sin ilusiones, dejándose amar. A mí mientras tanto déjeme el encanto de hacerla llorar de felicidad. Buenos días, good morning. We are Enlace and Herencia Latina Center. Thank you so much for joining us. My name is Arely Caro, for those of you who just tuned in. We are here as DJ for a day. Just want to remind you, KSJE is here for you, and for our community all year long, 24/7. So it's worth to invest now online at KSJE.com. Click on support and you will be prompted on how to go about supporting KSJE. We are so grateful with our radio station for this opportunity to join you all to share a little bit about our services, about what we do, our programs, our activities we have going on throughout the year. So thank you so much for joining us this morning. We were just listening to Fruta Madura by Pepe Aguilar. Caro wanted to make sure I shared with you all this is her absolute favorite song. She got to see Pepe Aguilar in concert not long ago, and it was her absolute dream come true. So she was really excited to be able to add this to our playlist. But in addition to Enlace and Herencia Latina, we also have Lourdes Valencia, our community center specialist who has her programs that she hosts, that she is in charge of carrying out. So, Lourdes, first of all, buenos días. Buenos días, Arely, y buenos días a todo Farmington, a las cuatro esquinas. Good morning. Thank you so much for joining us, Lourdes. I know it's not your first time behind mic, so you're not too nervous, right? Sí, estoy un poquito nerviosa, pero es que es algo muy importante poder estar aquí. Le damos gracias a esta estación de radio porque es muy importante llegar a la comunidad. Yo soy coordinadora de la comunidad y pues es muy importante pasar todo lo que está pasando en la comunidad, invitarles a los programas que tenemos, Arely. Así es, son algunos de los programas que Caro ya nos estuvo hablando acerca de GED, de ESL, de Abriendo Puertas, pero tenemos muchos más. We have many more programs through Enlaces. So can you tell us a little bit more about the work that you do, Lourdes? Sí, fíjate que tenemos el taller de padres. El taller de padres ya tiene 8 años trabajando en las high schools. Este es un programa donde se le invita a los padres a participar para conocer el sistema escolar. Anteriormente íbamos a cada high school y solamente invitábamos a los padres de esa high school. Ahora no, este es el 3er año, donde nos reunimos una vez al mes en una high school y vienen todas las high schools, están invitadas. Es tan importante porque es una vez al mes solamente, son 2 horas, pero esto ha tenido mucho éxito a que los muchachos puedan graduar de la high school y después prepararse para ir al colegio.
Y eso es lo que Enlace hace. La educación es muy importante para nuestras familias. Entonces, Arely, siempre estamos poniendo nuestras invitaciones en el Facebook, en la radio también en español, y ahora aquí eso es algo muy grande. Entonces, están invitados. En estos programas vemos temas muy importantes, como becas y la ayuda financiera. Es muy importante los tiempos para aplicar por becas. También vemos los créditos necesarios para graduar. Muchas de las veces nuestros hijos solamente les falta un crédito o dos, y si los padres no nos damos cuenta, pues los hijos no gradúan en este año y tienen que volver a ir un año más a la escuela. También vemos clases de crédito dual y créditos de AP. Son clases que les llevan a los estudiantes a tener créditos de colegio, y pues también es manera de ahorrar tiempo y dinero. Entonces, vemos fechas muy importantes para solicitar becas, proyectos requeridos para graduar, y también se les lleva a prepararse para ir a la universidad. Entonces, les invitamos a todos los padres a que vengan a estos talleres una vez al mes durante el año escolar. Muy bien, Lourdes, ¿y para estas clases es necesario registrarse uno antes de tiempo? O si yo estoy interesada en asistir, ¿qué es lo que necesito que hacer? Fíjate que cuando yo ponga la invitación en el Facebook otra vez, o invitamos en el radio, los padres me hablan y me preguntan qué pasa, pero nada más es que vengan y se presenten. Llegando a la clase, nosotros les pasamos una forma de enlace para hacerlos partícipes de nuestro programa y darles seguimiento. Es bien importante tener sus datos, porque de esta manera le damos seguimientos al estudiante individualmente. Ok, muy bien. Entonces ya saben, es muy importante asistir a estos talleres. And I know we have both English speakers and Spanish speakers. So if there's anything you may have heard you'd like more information on, please don't hesitate to give us a call or to visit us on our Facebook page, Enlace San Juan College. And we'd be more than happy to share any of the information that we're sharing with you all today. So we were just talking a little bit about our Parent Network, which is our program in which we go out to our different local high schools in the area, and we speak specifically with our Spanish-speaking families to kind of let them know about scholarships, financial aid, the credits that are necessary for graduation, dual credit, and many other things in order to prepare our high school students throughout the process so they could eventually enroll once it's time for that. What are some of the other programs, Lourdes? Mira, por ejemplo, les voy a hacer la invitación ahorita, les voy a hablar un poquito de Enlace Nuevo México, la de la legislatura. Este programa se hace cada año en enero y es un programa donde a nuestros estudiantes se les da la oportunidad de ir a la legislación a Santa Fe. Este evento se trata de los estudiantes comparten 4 días con los legisladores a nivel estatal y ellos se dan cuenta cómo se trabaja en el estado, qué hay leyes para pasar, qué hay leyes que no se pueden pasar o que se está luchando para pasar. Un ejemplo sería el derecho de los estudiantes a ir al colegio. Otro sería las licencias para nuestra gente. Recuerden que todo esto nosotros trabajamos para la comunidad hispana, entonces es muy importante. Ahorita esta aplicación se debe de entregar hoy a más tardar con la señorita Arely, porque esta aplicación debe de salir mañana para Santa Fe. Yo sé que muchos padres ya la tienen, muchos estudiantes se las dimos el mes pasado. Entonces les invitamos. Es una experiencia muy bonita poder ir al Capitolio y ver cómo se hacen las leyes. Entonces es una experiencia inolvidable y que hace crecer a nuestros estudiantes. Entonces esta es una parte también del taller de padres. Así es, y una pequeña corrección con esto, Lourdes. Usted sí nos está escuchando y quisiera más información acerca de esta excelente oportunidad para sus hijos que será del 29 de enero hasta el 1 de febrero. De hecho, la aplicación se tiene que entregar más tarde mañana a las 5 de la tarde y ya después nosotros nos encargamos de hacerlas llegar a Santa Fe. Entonces, si usted está interesado, aún tiene hoy y mañana para que sus hijos llenen esta aplicación. Cualquier duda, comuníquense con nosotros y con gusto les podemos ayudar. Gracias, Arely. También el programa del taller de padres tiene otra rama que se llama Consejo Asesor. Hace 3 años estamos invitando a los padres a participar como consejeros y esto quiere decir que presentan con nosotros el taller de padres una vez al mes.
es muy importante porque los padres también crecen mucho, aprenden mucho del sistema escolar y pues convivimos, hablamos a la comunidad, hablamos a los jóvenes, nos preparamos una vez al mes, son 2 horas de preparación y 2 horas para presentar el tema. Entonces los invitamos, por 2 años hemos visto que ha dado mucho resultado, ha funcionado muy bien, increíblemente. Los padres se apasionan por la educación y aparte ellos se preparan para ir también al GED o al colegio. Entonces es a nivel familiar. Entonces si alguno de los padres están de alguna manera pensando o se emocionan en poder ser parte de este programa, les invitamos, llámenos a enlace y en un futuro pueden ser también parte de este consejo asesor. Es demasiado excited. Disculpen, ahora voy a hablar español e inglés. Es muy excited, es muy importante y lo más grande es que nos lleva a la educación, a tener éxito en la educación. Así es, y bueno, ahorita que estamos compartiendo, Lourdes, le quiero compartir que nuestros radioescuchas ya están dándonos los buenos días. Un saludito para Elvia Adame, para Luis Álvarez también, buenos días. Gracias por su sintonía. Y bueno, aprovechando si tienen alguna pregunta, pues este es el momento para hacerlo, ahorita que estamos en vivo. Sí, estamos bien emocionados. Gracias por llamar, De verdad que es tan importante llegar a los padres. Cuando llegamos a este país no sabemos cómo funciona el sistema escolar y pues poco a poco Enlace nos va llevando de la mano. Es increíble. Entonces, por favor, llámenos y sea parte de nuestra familia. Somos una familia. En el Capitolio siempre, cada año nos recuerdan eso. Somos la familia Enlacera. Entonces estamos ahí para ustedes. Recuerden que Enlace tiene ya ahorita, no sé, más de 15 años trabajando con la comunidad hispana, es algo grande. Entonces, llámenos por favor y sean parte también ahorita de este evento tan grande. Enlace poco a poco ha ido escalando, ¿me ayudas, Arely? Escalando peldaños. Ok. Gracias. Y es muy, muy emocionante. Entonces, a mí en lo personal me apasiona. Y por favor, llámenos, comparta, pregunte. Muchas de las veces nos da pena preguntar o no sabemos cómo llegar a esto. Y la manera es preguntando. Se me cierra una puerta, pero se me abre otra. Y aquí estamos para ayudarles. Siempre yo les digo, nunca diga no puedo. Abriendo puertas siempre nos dice, busque algo, sea positiva, no sea María Mañana, no sea que no sé si lo puedo, Nancy negativa, es que no se puede, es que no hablo inglés, es que no sé, no entiendo nada. No, hay que ser positivos. No hablo inglés, pero lo voy a tratar, voy a ir a una clase de inglés. Voy a ir a una clase de GED y voy a demostrarle a mis hijos que sí se puede. A veces a los adolescentes hay que motivarlos, hay que decirles, si yo puedo, tú puedes, yo soy mamá, yo soy esposa, yo trabajo, pero voy a hacerlo por ti, para ti también. Entonces es muy importante. Muchísimas gracias. Qué bonito habla, Lourdes. Thank you so much for sharing a little bit of what you do, a little bit of how you help us help our community. Lourdes, thank you so much for your time. We're going to go ahead with another song this morning. Again, thank you so much for all of you that are taking the time, that are listening to us, that are allowing us to share a little bit of your morning with us. And just to remind you, KSJE takes us around the world and around the corner. Pledge now. All you need to do is go to KSJE.com, click on support, or go ahead and give us a call, 566-3909. Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar.
pasa luciendo su real majestad, pasa y camina los días sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Bueno, estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Pues también quiero invitarles a una conversación que tenemos. Es un grupo de conversación donde hablamos español e inglés. Aquí el colegio tiene estudiantes que están tratando de hablar español como segundo idioma. Tenemos estudiantes de varias nacionalidades. Es un grupo hermoso porque también hacemos partícipe a la comunidad hispana porque estamos tratando de hablar inglés. Entonces, les invitamos. Nos estamos juntando aquí en el colegio 2 días a la semana, todos los lunes y los viernes de 8:30 de la mañana hasta las 10:30. Los viernes hacemos un juego y nos divertimos mucho y más que nada compartimos también pues lo que pasa en nuestro país, lo que nos gusta de nuestro país, canciones, música, comida. Es algo muy importante. También ya este es el 4º año que lo tenemos, nos ha dado mucho resultado. Se nos quita el miedo, se nos quita ese pánico de estar enfrente de la gente y hablar otro idioma que no es el de nosotros. Entonces los esperamos, se llama Conversación, grupo de conversación todos los lunes y los viernes. Y es muy importante compartir también con nuestros radioescuchas, Lourdes, que todos nuestros programas son completamente gratis. Lo único que se requiere es que se tomen un momento para comunicarse con nosotros, para llamarnos al 566-3875 o al 566-3873 y con gusto les podemos, si no alcanzaron a anotar los días, los horarios, con gusto les compartimos esa información. Pero todos nuestros programas son gratis y abiertos a la comunidad. Claro que sí, estamos disponibles, pueden llamarnos, como les dijo Areli, al 566-3875, 566-3873, y ahí estamos siempre a sus órdenes. Y por último, pues quiero despedirme dándole las gracias. Siempre soy muy agradecida con ustedes porque están al pendiente de nosotros, y también para invitarles a que pues apoyemos a esta radio KSJE para que sigan trabajando con nosotros. Como les digo, nosotros ya tenemos aquí 12 años en el colegio, es la primera vez que hacemos esto. Estoy bien nerviosa, pero bien emocionada. Entonces, por favor, apóyenos porque es algo tan importante para seguir trabajando para ustedes, por favor, ¿ok? Gracias, que tengan un excelente día. Dios les bendiga y los esperamos en Enlace. Hasta luego, que tengan buen día.
Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A verde cara, fresca del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Hace una fresca, dulce de pache para la birria junto al mariachi. En los pareales y alfarerías suenan con triste melancolía. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Ay, 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 Ya está cerrada con 3 candados y remachada la puerta negra, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme, pero la puerta ni 100 candados van a poder a mí detenerme.
Aquí estuvimos escuchando La Puerta Negra a cargo de los Tigres del Norte, también una de las favoritas de muchos de nosotros. Esta canción la escogimos para esta mañana con mi mamá en mente. Mami, sé que nos estás escuchando en esta mañana. Muchísimas gracias por tu apoyo. Un saludito especial para ti. Y también para Elvia Adame. Nos comparte que es una de las canciones favoritas de su mamá también. Así es de que saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. We are back in our last segment, DJ for a Day. We are Enlace and Herencia Latina Center. I am Arely Caro. Thank you so much for joining us this morning. Before we continue on to talk about the last bit of our programs, we want to invite you to visit KSJE.com. KSJE is here for our community. They're here to support our community, and we invite you to click support to share your support, to show your support with KSJE. Continuing on, we have Yvette Quesada. Yvette Quesada works with us directly at Herencia Latina Center. She is our achievement coach. Yvette, buenos días. Buenos días a toda la comunidad de las Cuatro Esquinas. Mi nombre es Yvette Quesada. Yo estoy formando parte de Enlace y Herencia Latina Center en el colegio, en el San Juan College. Mi posición aquí es ayudar a los estudiantes que ya están en el colegio a lograr sus metas aquí en el colegio. Válgame Dios. Bueno, usted trabaja directamente con nuestros estudiantes. Tenemos también, no habíamos platicado acerca del programa de embajadores. Sí. Tenemos nuestros enlaceros, nuestros estudiantes embajadores. Por cierto, un saludito, muchachos. Ahorita tenemos una canción especialmente para ustedes. Pero Yvette se encarga de trabajar con ellos semana tras semana. Platícanos un poquito de las citas con ellos. Bueno, sí, me trabé un poquito, pero lo que yo hago es coordinar a estos jóvenes que participan en el programa Embajadores. Ellos nos ayudan a servir a la comunidad, como mencionaba ahorita Lourdes, en los talleres de padres que hacemos mes con mes. Estos jóvenes nos ayudan a dar los temas, nos ayudan a servirlos a ustedes, a guiarlos hasta la entrada de donde vamos a dar la plática. Ellos muy amablemente también nos ayudan cuando viene el consulado. Tal vez ustedes lo han visto en la librería, cuando leemos libros a los niños en el prime time. Ellos están bien dispuestos a ayudar a la comunidad. A cambio de esto, Herencia Latina les ofrece una beca por medio del consulado mexicano. Entonces, ellos nos ayudan y el consulado los ayuda a ellos. Así es, y también el dinero que parte de la beca que ellos reciben también es fondos de enlace. Y son dos diferentes aplicaciones, son los fondos de enlace, es una aplicación, y ya si ellos desean, tienen la oportunidad de aplicar para lo que viene siendo la IME Beca. Ok, sí. La IME Beca, para que lo sepan, son los fondos que nos proporciona el consulado. También como mencionaba Lourdes, en el taller de padres, aparte de dar información a los padres de estos estudiantes, yo también le ayudo a ella a dar información a los estudiantes, guiarlos a través de la transición que hacen de la high school al colegio. Ellos tienen que registrarse, tienen que ver consejeros, tienen que aplicar para becas, todos estos pasos que ellos a veces tienen que hacer y que a veces andan perdidos o no saben cómo hacerlos. Aquí estamos nosotros en Herencia Latina para ayudarles con todo este procedimiento. Es muy importante que asistan a los talleres de padre que se hacen cada mes, porque aquí es donde los vamos a ayudar paso a paso a registrarse en el colegio y a llenar las aplicaciones necesarias para sus becas. Así es, muchísimas gracias, Yvette, muchísimas gracias por su dedicación, por todo su tiempo con nuestros estudiantes. Y bueno, creo que ya con esto finalizamos nuestra programación. Thank you all so much for your support, for listening, for your comments. And, you know, we all work hard for our money. This week specifically on KSJE, your money works even harder. All pledges being made at KSJE.com are matched dollar for dollar. So we invite you to pledge now, KSJE.com, click support, double your hardworking dollars now. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Give us a call, visit us on Facebook. We're here to help you.
Thank you so much, Scott, for your time and for this awesome opportunity. And a little shout out to our students, for everybody listening. Until next time, thank you. Que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como loco cerveza.